Capítulos 1, 2 y 3 del libro de Génesis se nos relata la historia de la creación y de la vida del ser humano en el huerto del Edén hasta el día en que desobedecieron a Dios. En el huerto del Edén, Adán y Eva tenían todo, absolutamente todo, lo que necesitaban para vivir plenamente como seres humanos, pero sobre todo la plena comunión con Dios, que era lo más importante y aún lo sigue siendo que un hombre y una mujer pueden tener. Dentro de las instrucciones, Dios les había dicho que había un árbol que no podían comer, el árbol de la ciencia del bien y el mal, y les dijo que si tocaban de ese árbol, ese día morirían. En esto aparece la serpiente, Satanás, y en este diálogo que mantiene con Eva, la engaña y le lleva a comer el fruto que Dios le había dicho que no comen. Luego Adán también come de este fruto. Como consecuencia, se alejan de Dios, se esconden, y el Señor empieza a buscarlo. En el diálogo que mantienen, descubre Dios que Adán y Eva habían desobedecido. En consecuencia, reciben dos castigos importantísimos que debemos comprender que nos afecta para toda la vida humana. En primer lugar, la separación espiritual con Dios, que la Biblia llama muerte espiritual o segunda muerte en el libro de Apocalipsis. Eso también es un tema que abordaremos más adelante en otro video. La separación de Dios con el hombre, el fin de la comunión íntima, como consecuencia de haber desobedecido. En segunda instancia, la muerte natural. Una vez que Dios echa a Adán y Eva del jardín del Edén, comienzan ellos a recibir la consecuencia de su desobediencia. Empiezan a padecer por aquellas cosas que no debían, según las promesas que Dios les había dado anteriormente mientras estaban en el huerto del Edén. A esto, el escritor del libro de Romanos lo llama muerte espiritual. En segundo lugar, el pecado y la necesidad de salvación. ¿Qué es el pecado? La Biblia nos dice que el pecado es la separación de Dios, como habíamos hablado antes, y se manifiesta de muchas formas en nuestras vidas, desde la mentira hasta el egoísmo. Todos hemos cometido pecados. Pero la buena noticia es que Dios nos ama y quiere salvarnos de las consecuencias del pecado, como se menciona en Romanos 3:23, porque todos absolutamente han pecado y están privados de la gloria de Dios. Básicamente el pecado es estar separados de Dios, y al estar separados de Dios empezamos a actuar de acuerdo a lo que nosotros queremos. Empezamos a actuar y a comportarnos según nuestro propio criterio, desobedeciendo las instrucciones de Dios. Esto trae como consecuencia un accionar que nos lleva a tener peores resultados. Al dar lugar al egoísmo, a las mentiras, al engaño, al egocentrismo, a los pleitos y a tantas otras formas de actuar por estar separados de Dios, tenemos las consecuencias que hoy tenemos en nuestro mundo, pero sobre todo en la vida personal. Estar separados de Dios para siempre. Por eso Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En tercer lugar, la salvación es a través de Jesucristo y solamente a través de Jesucristo. Ahora hablemos de cómo podemos ser salvos según lo que nos dice la Biblia. La respuesta es Jesucristo. En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto significa que solamente a través de una relación personal con Jesucristo podemos encontrar la salvación, la vida eterna y la reconciliación con Dios. En la historia de la humanidad, el hombre ha intentado encontrar a Dios de diversas maneras. La conciencia nos hace entender de que hay un ser superior que nos ha creado, y toda la historia de la humanidad refleja esta búsqueda del hombre a través del tiempo, queriendo buscar o encontrar nuevamente a Dios. Es una necesidad innata que muchas personas, al no querer reconocer este estado del que estamos hablando, empiezan a buscar satisfacer esa necesidad a través de otras cosas. Por ejemplo, el amor desmedido por el deporte, los vicios y tantas otras cosas que solamente nos llevan a la destrucción. Hoy es necesario entender que el único camino para poder reconciliarnos con Dios es Jesucristo. No hay otro camino. Jesús, al morir en la cruz, pagó el precio por esos pecados que nos dejaron en deuda con Dios, nuestro Creador. Por eso es vital y es importante que podamos comprender lo que nos dicen las Escrituras respecto a nuestra necesidad de ser salvos y por qué debemos ser salvos.
En cuarto lugar, la fe y la gracia. La salvación no se basa en nuestras obras, sino en la fe y en la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo que no merecemos, pero que Dios nos ofrece amorosamente a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En quinto lugar, los beneficios de esa salvación. Ser salvos, según la Biblia, conlleva innumerables beneficios. No solo obtenemos la promesa de la vida eterna, sino que también podemos experimentar la paz que habíamos perdido, la alegría y el propósito que solo Dios puede brindar. La salvación transforma nuestras vidas de una manera profunda y significativa. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Puede surgir otra pregunta: ¿cómo es que yo he venido para que tengan vida? Jesús nos dice, si estamos vivos. Tocamos nuestro cuerpo, podemos hablar, podemos respirar. Acuérdense que estamos hablando de la muerte espiritual. Jesús también dice en las Escrituras: el que cree en Él no morirá eternamente, sino que vivirá para siempre. Haciendo referencia justamente a esta salvación que Dios nos promete si creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué es tener vida abundante? Voy a dejar más adelante un video para explicar qué es la vida abundante que Dios promete para nosotros. En conclusión, en resumen, la Biblia nos enseña que debemos ser salvos porque todos hemos pecado. Y la salvación es posible a través de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. La fe en Él y la gracia de Dios son clave para experimentar esta salvación y sus maravillosos beneficios. Espero que este video les haya traído algo de claridad sobre la pregunta acerca de qué debemos ser salvos, según lo que dice la Biblia y por qué. Si tienes más preguntas o quieres profundizar en este tema, puedes dejar en los comentarios, lo voy a responder lo antes que pueda. Hasta la próxima.